Muy bien, pues continuamos con nuestra hoja 82. Todavía estamos viendo lo que es el atributo moral de Dios, que es el Dios de la gracia, ¿no? Ya ya para no tardarnos tanto, eh, nos quedamos en el punto 7. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, terminamos el punto 6, que es la gracia en el perdón en cuanto a la vida de David y en cuanto a Israel. ¿Sí lo recuerdan? ¿David merecía ser perdonado? No. ¿Israel merecía ser perdonado? No. De hecho, antes vimos lo que era la gracia en la ley y los sacrificios. Sí, recordemos que a pesar de que el pueblo de Israel se estaba comportando como se estaba comportando, aún así Dios les dio la forma en cómo el pueblo de Israel podrían ofrecer estos sacrificios. ¿Para qué? Para que perdonaran sus pecados. Y recordemos que ese derramamiento de sangre era vida por vida. Y el punto 4 es que Dios mostró la gracia para con Moisés y para con Israel después de sacarlos de Egipto. También ya vimos eso, que ni el pueblo de Israel ni inclusive hasta Moisés podríamos decir que se merecían o que tuviesen algo especial. Simplemente Dios los eligió y Dios mostró su gracia para con ellos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí vamos al punto 7, que es la gracia en la promesa del Mesías. La gracia en la promesa del Mesías. Dice nuestro párrafo, el Antiguo Testamento está lleno de promesas de que Dios enviaría un Salvador para redimir a su pueblo. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento, si nosotros recordamos desde Génesis, cuando dice Dios, y la simiente de ella estará en pleito con la descendencia de la mujer, de la mujer y de la serpiente, desde ahí ya se empieza a anunciar la venida de alguien que vendría a salvar a la humanidad. Pero vamos a ver primeramente Isaías capítulo 53. Si nosotros, alguien recuerda más o menos lo que habla Isaías 53, es un pasaje muy que no deberíamos de saber. ¿De qué habla? ¿Sí? Del sacrificio que Jesucristo sufrió mucho tiempo antes, ¿sí? De la crucifixión, ¿no? O sea, realmente Jesucristo hubiera sido imposible que cuando vino, se cumpliera en él muchas cosas en las cuales Isaías 53 habla, ¿no? Acerca de cómo lo maltrataron, cómo fue llevado, como dice, al matadero, etcétera. Él no lo pudo haber controlado, sin en cambio, desde antes, muchos siglos antes, ya Dios ya lo había anunciado. ¿Lo había establecido porque así iba a pasar? No, Dios ya sabía que iba a pasar eso, ¿sí? Bueno, entonces, en Isaías 53, para no leerlo así, ya yo creo que ustedes ya lo han leído, si lo quieren volver a leer en casa, solamente quiero recalcar algunos puntos. Eh, en el versículo 5, Isaías 53, versículo 5, dice lo siguiente, pero él fue traspasado por nuestras, ¿qué? Rebeliones, ¿sí? Y aplastado por nuestros, ¿qué? Pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviésemos paz. ¿Paz con quién? Con Dios, ¿sí? Y después dice, fue azotado para que pudiéramos ser sanados, ¿sí? Entonces, el hecho de que desde Isaías 53, de hecho desde mucho antes, vemos inclusive desde los Salmos, que son mucho antes de Isaías, muchos salmos que hizo David, el Salmo 16, el Salmo 22, etcétera. Entonces, todos esos anunciamientos de la venida del Mesías era con el propósito de que este Mesías fuera el intermediario entre quién, entre el pueblo de Israel, porque primeramente a quién se le dio esta promesa, a Israel. Entonces, para que el pueblo de Israel y su Dios pudiesen nuevamente reconciliarse. Entonces, primeramente, ¿a qué venía este Mesías? A morir, a ser sacrificado, a derramar su sangre para que su pueblo pueda ser ¿qué? Sanado, salvo, redimido.
¿sí? Otro pasaje aquí del mismo 53 dice, eh, versículo 8, al ser condenado injustamente se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda, ¿por qué? Por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y sus manos el buen plan, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y después de ahí nos saltamos versículo 12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Creo que es demasiado claro lo que estamos leyendo. Hay algo interesante. Tristemente, dentro del judaísmo, pues ellos tienen este pasaje. ¿Sí? Y hacen tanta maroma y teatro en cuanto a no, es que no es esto y todo, no, no está refiriendo a Jesús, como ya lo vimos en alguna otra ocasión, que este siervo sufriente se refiere al pueblo de Israel. Digamos, el pueblo de Israel no es nada para morir por nosotros y salvar nuestros pecados. Eso no lo entienden los judíos. Pero hay judíos que se dicen que conocen la Biblia, que conocen sobre todo el Antiguo Testamento, y cuando les han compartido el Evangelio, van con el judío y le dicen, te voy a leer una porción del Antiguo Testamento, y lógicamente es un judío mesiánico a un judío judío, llega con Isaías 53 y le empieza a leer así, y le pregunta, y más bien a los jóvenes, ¿en dónde crees que esté este pasaje que te acabo de leer? Dicen, en el Nuevo Testamento. ¿En serio? No, pues sí, ok. Y así, y se va. Todos en el Nuevo Testamento, todos en el Nuevo Testamento. Y después dice, ¿qué crees? ¿Sí conoces al profeta Isaías? No, pues que sí. Fíjate, Isaías 53. Dicen, ¿cómo? Y se asombran. O sea, según dicen que lo han leído, dicen que han leído el Antiguo Testamento y no lo han leído. Si ellos leyeran todas, así como Isaías 53 y otros pasajes que hemos leído con anterioridad, se darían cuenta de que el anunciamiento del Mesías, ¿sí? Como sacrificio por el pecado del pueblo de Israel, está anunciado desde mucho tiempo antes. Y que todas esas promesas, todas esas profecías se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, realmente el pueblo de Israel no podría rechazar a Jesús porque hay toda evidencia profética anterior que, pues, que habla de ese Mesías que va a venir. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso digo, Isaías 53 es un pasaje como si fuera Juan 3:16, ¿no? Como si fuera Juan 3:16, poderlo tener siempre presente, por lo menos saber de lo que habla, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Siguiente pasaje, vamos a Mateo capítulo 1. Voy a bajar más el micrófono porque siento que estoy golpeando mucho con la barba. Sí, sí, sí. Sí, bien. Sí, sí, sí. Perdón. Bien. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Mateo capítulo 1, versículos 20, 21. ¿Ya estamos ahí?
dice lo siguiente: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Se está refiriendo a José, ¿sí? Esposo de María. Dice: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y versículo 21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De todos sus pecados. ¿Quién dijo eso? Un ángel que llegó con José y le anunció que el niño que ya traía en su vientre María iba a ser llamado Jesús. Dice, le tienes que llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, todo el anunciamiento en cuanto a un Mesías sufriente, en cuanto a un siervo sufriente, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y el mismo ángel le dice a José que el hecho de que este niño viniera al mundo iba a ser, para, como dice aquí, salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Qué interesante que no dice y salvará a todo el mundo, ¿sí? Primeramente tenía que dar testimonio de que Dios cumple sus promesas y que es fiel a lo que Él promete. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Porque ¿a quién le dio esas promesas? Al pueblo de Israel. ¿Se las dio al mundo? No, se las dio al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que no entendió el pueblo de Israel cuando vino el Señor Jesucristo en su primera venida? Que primeramente venía a restaurar espiritualmente a su pueblo Israel. ¿Sí? A eso vino. Ya posteriormente, ya también lo hemos visto en otros textos, en su segunda venida, porque va a tener otra segunda venida, Él restaurará a su pueblo ¿de qué? Ahora sí, de todos sus enemigos, ¿sí? Digamos que el pueblo de Israel, primer acontecimiento por tus pecados y después por este restablecimiento del pueblo de la nación de Israel. Primero y segundo. ¿Y el pueblo de Israel lo entendió o lo quiso? Al revés. Querían primero el restablecimiento del pueblo de Israel, que Dios quitara a todos estos enemigos, porque estaban sometidos bajo el imperio romano. Entonces el imperio romano no estaba siendo de cierta forma bueno y ellos ya estaban cansados de estar sometidos de imperio tras imperio, de imperio tras imperio, ¿no? Y si recordamos una cita que vimos la semana pasada en la predicación, ¿sí? Uno diría, ¿y por qué le pasa todo esto al pueblo de Israel? ¿Cuál es la respuesta? Esto les pasa porque se alejaron y se olvidaron de su Dios. O sea, tiene sus porqués. No puedes decir, ay, no, te pasó esto Israel por esta situación. Y a pesar de que Israel merece una restauración, Israel mereciera ser salvo, no. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el Dios de la gracia está mostrando que su gracia para con el pueblo de Israel se lo merezca o no se lo merezca, y que lamentablemente es más que no se lo merece. El pueblo de Israel no se merece, así como nosotros no nos merecemos la gracia de Dios, tampoco el pueblo de Israel se merecía que Dios los librara. Sin en cambio, Dios prometió y en Jesucristo Dios está cumpliendo su palabra y sus promesas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Pregúntenme, hoy en día el pueblo de Israel, eh, ellos no creen que el Señor va a venir por segunda vez. Ellos creen que Jesucristo no es el Mesías. Y como Jesucristo no es el Mesías, ellos siguen esperando al del Antiguo Testamento, al de las promesas del Antiguo Testamento. Pero ese ya vino. Es por eso que cuando venga el que será llamada la bestia o el anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traer la paz a Israel. Entonces, cuando traiga la paz, ¿qué van a decir? Este es el Mesías. ¿Sí? Y otra cosa, va a construir
el tercer templo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que ¿cuándo va a aparecer el anticristo? En el momento en que la iglesia es tomada, el mundo va a estar en completo caos. Y es ahí donde el anticristo entra en escena. Casi, casi calmados, calmados. Yo soy su líder, yo voy a que todo haya paz en el mundo, etcétera. Por eso habla de 3 años, primeros 3 años y medio de aparente paz. ¿Sí? Van a haber muchas plagas, etcétera, pero va a haber cierta aparente paz. Y a ese es al que van a aceptar como ese Mesías desde el Antiguo Testamento. Y que nos dice Mateo, que a la mitad, ahora sí que de los 7 años, a los 3 años y medio, él entrará, ya construido el nuevo templo, él entrará y profanará el templo. Y cuando se vean, por eso Jesús dice en Mateo 24, dice que cuando veáis a la abominación desolada de la que habló Daniel, en ese momento huyan, corran, porque él va a arremeter contra todo lo que se llame Dios. Entonces, los otros 3 años y medio son llamados la gran tribulación, ¿sí? Y es donde va a ser el caos total en todo el mundo, pero sí, el pueblo de Israel todavía sigue esperando la primera venida o la única venida para ellos, ¿sí? Del Mesías, ¿sí? Bien. ¿Algo más? ¿No? Bien. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 8. Juan capítulo 1, versículo del 8 al 12. ¿Ya estamos ahí? Dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, dice, venía al mundo. Versículo 10. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, otra vez, no solamente lo dice Mateo, también lo dice el Evangelio de Juan, en donde habla acerca y si empezamos a leer desde el versículo 1, está hablando acerca de este verbo, desde la palabra de Dios, que era Dios y que estaba con Dios, y que esta es la luz, y que Juan el Bautista daba testimonio de Jesucristo, ¿no? Hablaba, de hecho, desde Malaquías, recordemos que Malaquías se queda de que voz que clama en el desierto, anunciando aquel, refiriéndose a Juan el Bautista, que también daría testimonio y anunciamiento y prepararía el camino del Señor. De hecho, Juan el Bautista, pues preparó uno de los primeros discípulos que después se hicieron apóstoles del Señor Jesucristo, si lo recuerdan, ¿sí? Como Pedro, Juan, Andrés, Felipe, ellos estuvieron, Andrés, sí, creo que sí. ¿Sí? Entonces ellos estuvieron con Juan el Bautista y nada más fue la de que, pues bueno, ahora pues sigan al Señor Jesús. Entonces aquí también otra vez el Señor Jesús viene, como dice aquí, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no nos reconoció. Vino a los de su propio pueblo y recordemos lo que dice Mateo, él vendrá, le llamarás Jesús, lo que le dijo el ángel a José, dice, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Juan dice exactamente lo mismo, primeramente vino a su pueblo, pero lamentablemente hasta ellos lo rechazaron, ¿sí? Entonces, el pueblo judío o el pueblo de Israel tiene el por qué rechazar a Dios. No, Dios ha cumplido esas promesas. Dios, a pesar de que el pueblo de Israel no se lo merecía, Dios, y recordemos
lo bello del tema del amor, que una de las cosas de que es el amor es que el amor no se da por vencido. Y como tal, Dios que no se da por vencido, sigue insistiendo, insistiendo e insistiendo en que el pueblo de Israel se acerque y se acerque a Él. Claro, habrá generaciones en las cuales Dios diga, hasta aquí esta generación, pero Él seguirá tratando con la siguiente generación. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué pasó con los primeros que salieron del pueblo de Israel? Todos los mataron. Y una siguiente generación, ¿sí? Fueron a los que Dios empezó a tratar y quienes sí entraron a la tierra prometida, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, adelante. Pregunta y comentario. Eh, otra hermana y yo le llamo así la oportunidad, el privilegio de hablarles lo que éramos nosotros a las mamás del equipo de fútbol que llevó el niño. Una de ellas dijo, no, es que dice mi papá que él no cree, dice que porque no hay evidencia. Ajá. Ahí que se le puede decir, bueno, ya no tuve la oportunidad de mencionarle cuando dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, porque pues Dios nos da la oportunidad de creer, ¿no? En Él. Pero ahí cuando ellos dicen, yo le dije una vez a un joven, porque también así dijo, pero él se enfocó, dice, es que usted dice que Dios existe, dice, pero nosotros, ¿dónde está la evidencia del arca de Noé? Así me preguntó él y le dije, pues es que no hay evidencia porque no se necesita, por eso está la palabra de Dios, que es la Biblia. Eso fue lo que yo le iba a mencionar a ese muchacho. Pero este señor que dice que no, así le dice la muchacha a su papá, no sé, yo no creo en Dios porque no hay evidencia, dice de que Él existe. Bueno, sí hay evidencias. O sea, algo que debemos de entender es de que nosotros no debemos de tener una fe ciega, sino una fe que puede ser demostrable. La primera evidencia que nosotros tenemos de la existencia de Dios es la misma creación, ¿sí? En Romanos capítulo 1 ahí lo menciona, porque las cosas invisibles de Dios, eterno poder y deidad, son claramente visibles por las cosas creadas, de modo que no tienen excusa de decir de que no existe Dios. Todo el cosmos, toda la naturaleza está perfectamente coordinada, todo funciona perfectamente, que no pueden pensar que es por obra de la casualidad o porque pasaron millones y millones de años y de repente ¡pum!, apareció un ser vivo por ahí. No, la nada no hace absolutamente nada. Todo eso da evidencia de una ente completamente inteligente. Dos, la creación. Tenemos lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es otra evidencia de la existencia de Dios, ¿sí? No hay otra forma de decir, a ver, ¿cuál es el origen del pueblo de Israel? Todo está en dónde? En la Biblia. ¿Hay hallazgos arqueológicos? Bueno, si usted va ahorita a Israel, hay hallazgos arqueológicos que hablen acerca del templo, que hablen acerca de David, que hablen acerca de Salomón, que hablen acerca de muchos reyes, que hablen... Ahí están. La arqueología, bueno, lo que es el pueblo de Israel, ¿sí? Si no existiera Dios, pues no existiría el pueblo de Israel. Otra evidencia, la misma palabra de Dios. Así como nosotros estamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento Dios prometió, ¿cómo es posible que ahora, bueno, en el Nuevo Testamento muchas cosas se cumplieron? De hecho, el hecho de que el pueblo de Israel regresara por una promesa que Dios dijo que regresarían a su tierra y en el año 1948 las Naciones Unidas establecieron el Estado de Israel, pues es que nos está diciendo que todo lo que dice la Biblia o que anunciaron en el Antiguo Testamento es verdad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por lo menos esas tres evidencias podríamos mencionar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El testimonio de los primeros cristianos. O sea, imagínense,
personas que dieron su vida completamente por lo que ellos creían y no de una forma religiosa. ¿Sí? Algo que mucha gente jamás va a poder explicar es, por ejemplo, la transformación de Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, los sacaba, etcétera, etcétera. Y de repente, ¿sí? Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, tuvo ese cambio y después se volvió apóstol. O sea, alguien diría, bueno, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo de que una persona siendo así, ahora cambia completamente y hasta es capaz de dar su vida por el mensaje que está predicando? ¿Sí me explico? Entonces es algo incongruente. Por eso, ¿y por qué Pablo lo hizo así? ¿Porque tenía una fe ciega? No, porque para él era evidente, tan evidente es así como, tan cierto como esta pared, así era tan evidente. Él escuchó, tuvo ese encuentro con Jesucristo, tuvo un discipulado posterior con el Señor Jesucristo. Entonces, los que hablan acerca de en contra de la vida de Pablo, no han podido explicar su cambio. ¿Sí? Entonces, es eso. Y bueno, y pues, ¿cuántos llevamos? 4. Por ahí se me olvidó la otra que le iba a mencionar, pero sí, sí tenemos mucha evidencia, ¿sí? Inclusive hasta evidencia extra bíblica, porque hay muchos hasta enemigos del cristianismo, enemigos de Dios, que simplemente son historiadores, así como Josefo, Tácito, como muchos que han publicado, no son ni judíos, bueno, en el caso de Josefo es judío, pero no creyente, o sea, y han publicado eso y muchas de las cosas que ellos narran en la historia secular se compaginan con la Biblia. Entonces sí hay mucha evidencia. ¿Cuál es el detalle? Pues que la gente no estudia, que la gente nada más se pone a hablar así, pero no estudia. Ahora eso de lo del arca, hay inclusive recientemente donde hay un lugar que supuestamente está el arca, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta se ve, toman las fotos o el video y se ve así el área en donde supuestamente ahí quedó el arca, ¿sí? Y coincide con las medidas, se ha encontrado madera que supuestamente fueron parte de las jaulas. Otra cosa que también se ha encontrado cerca de ese depósito es que recordemos que el arca no era un barco, ¿sí? Que aquí lamentablemente en esta versión o en otras mencionan que era un barco o lo ponen como barco. No, simplemente su función era flotar. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Que hay unas como rocas grandísimas y enormes y hasta arriba hay como un hoyo. Entonces, lo que entienden es de que ahí se metía una cuerda y encontraron varias y que esas eran como que fueron parte del anclaje del arca. Entonces, el arca no era para trasladarse, era simplemente para flotar. Pero para que no fuese llevado de aquí para allá, entonces se echó, o lo que dicen es de que Noé, pues también el arca estaba, es más, ni las necesito cargar, sino sí alrededor, hacer esas piedras alrededor del arca y nada más en el momento en que el agua empezara a salir, pues el arca iba a subir, iba a flotar, pero no se iba a mover porque estaba siendo sujetada por esas piedras. ¿Y eso quién lo dice? Pues la misma arqueología. ¿Lo podemos ir a ver? A lo mejor no, pero hay fotos, hay documentales y todo eso está bien documentado. Entonces eso, en lugar de decir, ay, que es que hay que creer nada más porque hay que creer, no, nuestra fe tiene que ser también basada en algo. Quienes realmente a lo mejor sí creen en una fe ciega, pues serán muchos. Por ejemplo, los que hablan acerca de la ascensión de María, ¿no? ¿Dónde habla eso de la ascensión de María? ¿Quién la vio? O sea, no hay nada, y nada más la gente pues lo cree y pues le dijeron, pero no hay evidencia. Otra cosa, el hecho de que el profeta
Mohammed también haya ascendido al cielo. ¿Quién lo vio? ¿Qué evidencia hay? Y así diferentes cosas. Y sin en cambio, en el caso del Señor Jesucristo, no, inclusive hasta el hecho de la resurrección de Jesucristo es un acto de fe comprobado, porque ¿qué dice 1 Corintios 15 y cómo narra Pablo? Y después se le apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos aún todavía viven. Entonces, hubo esa evidencia de infinidad de testigos referente a la resurrección de Jesucristo. Entonces, hay evidencias históricas, sí, arqueológicas, sí, biológicas, químicas, físicas, referente a la creación, todo, sí. El detalle muchas veces es cuestión de voluntad. ¿A qué me refiero? A que simplemente a pesar de que la gente vea las evidencias, la gente simplemente dice o decide, pues aún así no creo. ¿Sí? Y a pesar, ¿y qué fue lo que pasó? A pesar de que el Señor Jesucristo vino e hizo milagros, porque ¿qué era lo que le preguntaban? Es que, ¿quién eres tú? ¿Qué decimos? Nos mandan a que te preguntemos y que Él dice, los ciegos ven, los cojos andan. O sea, esa es la evidencia. ¿Quién creen que soy yo? Ay, pues sabrá Dios quién, ¿verdad? O sea, no lo aceptaron. Entonces el mismo Señor está diciendo, pues vean qué es lo que está ocurriendo. Si está pasando esto, ¿quién creen que soy? Pues el Mesías, ¿sí? Pero, ¿qué fue lo que pasó? No hubo la voluntad de la gente de querer creer en Jesucristo, como ese Mesías que Dios había prometido, ¿sí? Pero sí, nosotros, otro lo repito, no debemos de tener una fe ciega, sino una fe que realmente está sustentada sobre mucha evidencia por todos lados, ¿sí? Dudas, preguntas, adelante. Incluso, bueno, es que ahorita recordé, ya que en Apocalipsis dice que un ángel derramó una copa y que el río Éufrates se secó. Bueno, ¿cuántos años hace que lo escribieron? Y apenas, bueno, yo he visto en las noticias en el Facebook que el río Éufrates se está secando. Incluso sale ahí como abajo, como está como cuarteado. Entonces, sí es cierto, ¿no? Yo pienso, ¿cuántos años hace que escribieron en Apocalipsis eso? Y ahorita las evidencias que tenemos de que sí se está secando el río Éufrates. Así es, aunque, bueno, perdón, aunque ahí recordemos que la Biblia tiene sus periodos de tiempo, ¿no? Y que cuando habla de que el Éufrates, ¿dónde va a ser? En el futuro. Entonces, porque si dijéramos que eso que habló Apocalipsis es ahorita, pues entonces ya nos quedamos, ¿verdad? Sí, sí, ya nos quedamos. Entonces, sí, porque igual en unos años se puede volver a llenar, ¿sí? Yo veo eso y digo, a lo mejor pues como pues ya empieza, ¿no? Ya se empieza a secar y no sabemos ya más adelante tal vez Ajá, sí, digamos, sería ahorita el principio y ya cuando, ajá, sí, pero recordemos que así como dice, en el momento en que el ángel, en Apocalipsis, o sea, va a ser por el acto del ángel, no necesita, porque si no, ¿qué dirían? Ay, pues ya tiene varios años que se está secando y ahorita tú lo acomodas a Apocalipsis. Así ya no se vale. ¿Se me explico? Por eso es de que tenemos que checar bien los tiempos y lamentablemente sí, empieza, por ejemplo, lo de la pandemia que pasó en 2020. Mucha gente dice, ya se va a acabar el mundo. ¿Sí? Hasta Iglesias enseñó que ya iba a venir Cristo, etcétera, etcétera. Y pues todavía seguimos aquí. ¿Por qué? Porque un acontecimiento de esa magnitud lo quisieron meter a fuerzas al texto bíblico. Decir, miren, miren, aquí no. Los tiempos conforme están marcados en la Biblia están muy bien marcados y no necesitamos forzar que la Biblia diga lo que nosotros queramos o que acontecimientos meterlos forzosamente a la Biblia. No, la Biblia no necesita que la forcemos, ¿sí? O sea, lo que le trato de decir, hermana, es de que lo que usted comentó, digo, no porque usted lo escuchó, digo, no, sino porque sí tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? El hecho de que se esté acercando ahorita el río Éufrates, ahorita, sí, hasta ahorita no tiene nada que ver
con la Biblia. Va a ser hasta el futuro. ¿Sí soy claro? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, seguimos adelante y concluimos con el siguiente párrafo y dice lo siguiente. A pesar del constante pecado del pueblo de Israel, Dios cumplió su promesa y proveyó el medio para el perdón de sus pecados y su redención por gracia. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel merecía la salvación de Dios. El pueblo de Israel merecía esta promesa del Mesías. No, sin en cambio Dios se la dio, Dios la cumplió y lamentablemente el pueblo de Israel siguió rechazando el regalo de Dios a través de Jesucristo y simplemente Dios siguió mostrando su gracia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Punto 8 y último de esta hojita. Dice lo siguiente. La gracia en las promesas del reino futuro de Dios. ¿Sí? El párrafo siguiente dice lo siguiente. Dios prometió redimir y restaurar a Israel y reinar sobre ellos a través del Mesías, quien es Jesucristo. Algunas de estas promesas se cumplieron en la primera venida de Cristo, como su entrada en Jerusalén y su obra redentora, pero otras se cumplirán plenamente en su segunda venida y en el restablecimiento de su reino futuro. ¿Sí queda claro bien esto? ¿Sí? Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículos del 5 al 8. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: El Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá: tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro. Entonces vivirán en su propia tierra. ¿Sí? ¿De quién está hablando? Acerca de alguien que va a ser levantado. ¿Para qué? Para que traiga la paz futura del pueblo de Israel. ¿Sí? E Israel ya estará en paz para siempre. Se está refiriendo al establecimiento del reino del Mesías. ¿En dónde? En Israel. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí queda claro este pasaje? ¿Sí? Entonces, estos son los pasajes que los judíos veían, ¿sí? No el que Jesús viniera a salvarlos por sus pecados, sino ellos ya veían estos pasajes. Así como a veces nosotros nos gusta ver ciertos pasajes y aprendérnoslos porque nos gusta, ¿verdad? Nos hablan cosas bonitas acerca de las promesas y esperanza que podemos tener en Dios, pues también el pueblo de Israel se grababa mucho ese tipo de promesas, ese tipo de profecías referente a su liberación de sus enemigos, y eso sí, pero hay muchos textos que nosotros hemos visto que pareciera ser que el pueblo de Israel siempre los ha ignorado y no ha querido que sean parte de su vida diaria. ¿Sí me explico? Muy bien. Siguiente texto, Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. ¿Sí trae Miqueas su Biblia?
Hay quienes son de los que a veces se pierden, ¿verdad? Miqueas capítulo 4, versículos del 6 al 8. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: en aquel día, y nosotros nos podemos dar cuenta siempre cuando diga, y en aquel día, y en aquel día, y en aquel día, siempre es trasladarnos hacia el futuro, siempre. ¿Sí? En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén, gobernaré como su rey para siempre. En cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mi muy amada Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es donde va a venir a reinar el Señor? ¿Aquí en Tizayuca Hidalgo? No. ¿Sí? Como dicen en Utah, como dicen los mormones, tampoco. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí, ahí es la sede de todo. Igual muchos de los que presumen en referente al catolicismo romano, ¿qué tiene que ver Roma? Dios, Jesús, cuando venga, va a establecer su reino en Roma. Nada que ver, nada que ver. Es en Jerusalén, en la tierra prometida que Dios le dio a Abraham desde tiempos milenarios. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto nuevamente es una promesa que Dios les ha dado. Y aquí está hablando muy en el futuro, cuando ya venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Pregunta, ¿el pueblo de Israel se merece esta restauración? ¿El pueblo de Israel se merece que el mismo Dios, refiriéndonos al Señor Jesucristo, sea quien gobierne con ellos de una forma política? No. ¿Sí? No. Sino solamente por la gracia de Dios. Siguiente texto. Zacarías capítulo 14. En Zacarías capítulo 14, versículos 9 al 11, ¿ya estamos ahí? Dice lo siguiente: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra, desde Geba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén, se convertirá en una inmensa llanura, pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananem hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. ¿Sí? Es hasta el 11, ¿verdad? Muy bien. Y después del versículo 12 en adelante, pues ya habla de lo que ya hemos visto en otras ocasiones. Si recuerdan la predicación que hablamos acerca de las victorias futuras de Jesús, de las victorias futuras de Dios en el futuro, bueno, pues ya del versículo 12 en adelante habla acerca de una de esas victorias, ¿sí? Pero otra vez, ¿qué es lo que vemos? Otra vez el hecho de que Dios siga dando esa promesa. Digo, una cosa es decir un texto, ¿no? Decir, habla así,
pero 2, 3, ya no vimos más porque es a lo mejor de otro tema, pero hay muchos más, ¿sí me explico? Y en otras clases hemos visto esos otros pasajes. Entonces hay suficiente evidencia, ¿sí? Suficiente evidencia de las promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel referente a su restauración. Y la pregunta es, ¿aún así el pueblo de Israel se merece esta restauración? No. Y aún así, Dios, el Dios de la gracia, el Dios de gracia, le permite al pueblo de Israel en el futuro poder disfrutar de ese perdón de sus pecados, de esa restauración. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Vamos a leer el siguiente párrafo. Dice lo siguiente. La gracia de Dios es evidente en toda la historia de Israel y en su trato con la humanidad. Aunque la ley era importante, la relación de Dios con su pueblo siempre se basó en su misericordia y fidelidad. ¿Sí? Porque no importaba que el pueblo de Israel fuera como fuera, lo que se importaba era cómo Dios mostraba su amor y su fidelidad. Y cuando aún los malos pudieran ver la fidelidad de Dios, prácticamente no podrían echarle nada en contra a Dios. Simplemente verían en todo momento la gracia y el amor de Dios hacia ellos. Siguiente párrafo. La gracia en el Antiguo Testamento, fíjense bien, prepara el camino para la gracia suprema revelada en Cristo en el Nuevo Testamento. Toda esa gracia, si nosotros vemos toda esa gracia que hemos visto en los pasajes del Antiguo Testamento, que vemos que prácticamente el pueblo de Israel no se lo merecía, y aún así Dios quiere cumplir esas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Dios las cumplirá. Solamente han sido como que el preámbulo para que también nosotros fuésemos incluidos, nosotros como gentiles, en esa gracia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. En el Evangelio de Juan capítulo 1 del versículo 15 al 18, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Versículo 16. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras ¿qué? Tras otra. El mismo Juan el Bautista está diciendo que ellos como pueblo de Israel han recibido bendiciones que inmerecidas de parte de Dios y como dice aquí, una tras otra, una tras otra, ¿sí? El mismo Juan el Bautista está resaltando esa situación del Dios de gracia. Y versículo 7 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo es la máxima revelación de Dios. El hecho de que Dios se hiciese carne, el hecho de que Cristo, siendo Dios, viniese y habitase entre nosotros, ¿para qué? Para expresar y mostrar
el cumplimiento de la gracia, el cumplimiento del amor de Dios, primeramente hacia su pueblo de Israel y posteriormente hacia todos aquellos que podríamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad y que buscamos a ese Dios creador que nos hizo, ese Dios creador que realmente nosotros por sentido común podríamos ver y decir, es que, ¿cómo? ¿Por qué creer en Tlaloc, verdad? ¿Sí? ¿Por qué creer en esto? ¿Por qué creer en aquello? ¿Por qué creer en Buda? ¿Por qué creer en Zoroastro? ¿Por qué creer en los dioses, en Zeus? Si tenemos realmente un Dios vivo y verdadero. No un Dios creado por la imaginación, sino un Dios vivo y verdadero. Y tanto así que Dios se hizo carne y prácticamente, como muchos dicen ahora en la actualidad, ¿y por qué Dios no viene y se aparece? Bueno, ya lo hizo hace más de 2000 años. ¿Y la gente creyó? No. Entonces, ¿para qué viene? ¿Sí? Por eso decíamos hace rato que es más bien una actitud del corazón, una actitud de voluntad, que realmente si hay evidencias o no las hay, pero realmente las hay. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y el hecho de que el Señor Jesucristo viniera y se mostrase Dios de una forma física hace más de 2000 años, como dice aquí, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Por qué? Nos ha revelado su amor, nos ha revelado su fidelidad, nos ha revelado su cuidado, nos ha revelado su misericordia, nos ha revelado su gracia, todo lo que nosotros ya sabemos que Dios nos ha revelado. Y no solo eso, sino podemos seguir, lo vamos a lo mejor ver la siguiente semana, como el hecho de que el Espíritu Santo habite entre nosotros es también parte de su gracia. ¿Sí? Entonces, no dejemos, no nos dejemos influir por los malos comentarios que mucha gente pudiera hacernos. Nosotros tenemos una fe, o debe de ser una fe que tiene evidencias, que tiene sustento y no de una forma religiosa. ¿Sí? Recordemos, si lo vimos la semana pasada, Dios no es un Dios religioso. Jesucristo es el hombre más antirreligioso que pudiéramos conocer y nosotros no deberíamos de ser religiosos, sino tener esa verdadera comunión con ese único Dios vivo y verdadero. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, adelante. Yo creo que la evidencia más clara es esta, ¿no? El mismo Jesucristo nos viene a mostrar a ese Dios. Yo creo que es una evidencia con la que taparíamos, yo creo que muchas bocas, ¿no? Es la evidencia más clara, la número uno. Así es, así es. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, pues vamos a leer, vamos a orar para terminar.